Vamos a ir concluyendo este encuentro nacional de la Costa del Sol que hemos tenido desde el jueves. La última conferencia que vamos a tener es sobre la dimensión misionera de la familia, la misión de la familia cristiana. Decíamos estos días que la familia no puede vivir encerrada en sí misma, solamente pensando en sí misma, en sus necesidades, sino que tiene que transmitir la buena noticia del Evangelio a todas las familias, ser una familia de acogida, una familia solidaria. Para eso hemos invitado, para profundizar en este tema, a un matrimonio cristiano, aunque la mujer no ha podido venir, pero la conferencia la ha preparado entre los dos. Son Manolo y Melinda, un matrimonio del movimiento cultural cristiano, que como muchos sabéis es un movimiento que se plantea fundamentalmente la misión de la familia cristiana, sobre todo en el ejercicio de la vocación radical, que es la transformación del mundo, la transformación de las estructuras económicas, sociales, políticas, culturales. Manuel y Melinda llevan más de 30 años en esta organización apostólica y todo lo que van a exponer no es una reflexión teórica o sabe lo que debe ser, sino que es sobre todo una experiencia vivida, algo que ellos han vivido y que pueden transmitir con su propia experiencia, con su propia vida. Los dos son educadores también y fundamentalmente son amigos, que es lo más importante. Hablábamos estos días de que no solamente la familia de sangre es importante, sino la familia apostólica, la familia de la Iglesia. Entonces, Manuel y Melinda, su familia, pues para mí es como mi familia también. Somos amigos desde hace muchos años, hemos compartido muchas experiencias apostólicas juntos, muchas actividades formativas, mucha amistad. Entonces, va a tener una pequeña exposición de unos 50 minutos, después podremos hacer algunas preguntas de algo que nos haya quedado claro y tendremos un descanso para después hacer la revisión final del encuentro. ¿De acuerdo? Buenos días. Le agradezco mucho a Jaime que me haya presentado como amigo suyo, porque eso es siempre un honor. Falta mi mujer, a mi lado, que hoy no ha podido estar, pero que os manda a todos también un saludo. Hay dos peligros muy grandes en esta última conferencia. Uno es que seguro que ya habéis escuchado un montón de cosas de las que voy a decir. Entonces, eso no es un peligro, eso puede ser una cosa buena, porque repetir a veces algunas ideas está bien, que se queden bien fijadas en nuestra cabeza. Y el segundo peligro es que tenemos ya toda la cabeza en las maletas, tenemos la cabeza en el viaje. Entonces, corremos el peligro. Yo cuando hacía ejercicios espirituales, nuestro director de ejercicios siempre nos decía lo mismo: no hagáis las maletas hasta después del último día, porque el que las empieza a hacer antes ya tiene la cabeza fuera del ejercicio espiritual, de los ejercicios. Y las conclusiones de los encuentros siempre son muy importantes para vosotros, no porque lo que yo vaya a decir sea importante, sino porque conviene siempre asentar las cosas que se han ido escuchando y concluirlas. Vamos a dividir esta exposición en 3 apartados. El primero, la fraternidad a la que ha sido llamada toda la humanidad está dañada y está rota. El segundo,
los laicos nos consagramos como laicos también en el sacramento del matrimonio. Y en tercer lugar, a ver si queda clara cuál es nuestra misión en el matrimonio cristiano. La fraternidad está dañada y rota. Podemos ver toda la situación del mundo actual en clave de familia, toda. No hacemos ninguna cosa rara. Es una clave perfectamente válida para el cristiano. El plan de Dios para el mundo es la fraternidad universal. Así lo proclamamos con el Padre Nuestro. Vamos a imaginar que los hombres somos una familia. ¿Qué está pasando en esta familia? En primer lugar, la creación, que es el patrimonio que nos regala el Padre como herencia a la familia humana, ha sido expropiada y privatizada por unos pocos. Es por eso que falta el pan en muchas casas. El pan, que es alimento material. El pan, que es también seguridad y vivienda. Falta el pan de la verdad, porque muchos hermanos están condenados a la ignorancia, a la falta de profesión y a la falta de empleo. Falta el pan del amor, porque muchos hermanos no saben qué es ser queridos por sus padres. No solo han sido desapropiados de los bienes materiales, también de los bienes espirituales y de los bienes religiosos. En segundo lugar, los hombres y las mujeres también están en guerra unos contra otros. La sexualidad, lo que está hecho para dejar clara nuestra vocación a la comunión. Lo que está hecho no para subordinar, sino para complementar, también está dañada. Y donde tenía que haber unión, complementación, hay disputas y conflictos. El número de personas que no se compromete con nadie, se llaman singles, el número de separaciones, el número de divorcios y hasta de repudios, el maltrato a la mujer, la explotación y la esclavitud sexual nos hablan de una guerra provocada entre el hombre y la mujer, para convertirnos en individuos solitarios, autónomos y tristes. Otro síntoma importantísimo de lo que está ocurriendo es la esterilidad que nos están vendiendo como amor. Se supone que el amor es fecundo y la expresión de la fecundidad es dar vida. La imagen y la realidad más fuerte que tenemos de esta fecundidad son los hijos. Pero fijaros cómo está este índice. Hemos asesinado la fecundidad del matrimonio. Estamos en un declive en el mundo, en un declive demográfico. También en un control demográfico. Estamos, dirá el Papa Francisco, en una cultura del descarte. La vieja Europa no quiere hijos. Estamos aceptando con normalidad que haya matrimonios estériles por propia naturaleza, o que los hijos no sean un don de Dios, sino un capricho. Si estorban, pues se fomenta el aborto o la esterilización. También se ha instalado una guerra de los padres contra los hijos nacidos y de los hijos nacidos contra los padres. Uno de los dramas más grandes que explican la violencia de muchos lugares es el drama de la orfandad.
Millones de niños se han quedado sin padres, a veces sin padre y sin madre, sin familia. Muchos son padres asesinados en la guerra, o padres migrantes, exiliados de la miseria, que a veces vuelven y a veces no. Muchos de ellos abandonan a las madres y a sus hijos. Otras veces son los padres ausentes, que están pero como si no estuvieran. Tenemos que pensar en ese fenómeno que se llaman las bandas callejeras, que no vemos solo ya en las películas, porque las tenemos aquí, y que tiene mucho que ver con el abandono que han vivido los hijos en muchas familias. Otra realidad relacionada con los hijos es el de las familias que están asesinando a sus hijos. Familias a las que les están asesinando a sus hijos. Es el fenómeno de la violencia de las periferias de muchas ciudades del mundo. Las cifras de muertos por asesinatos en las periferias son mayores que las de muertos en las guerras, mucho mayores. Está el drama de los hijos vendidos por los padres, porque esperan de estas ofertas que les hacen una mejor vida para sus hijos. El drama de los niños esclavos. Está el drama contrario, más propio de nuestros países, de los países enriquecidos. Está el problema de los hijos sobreprotegidos, el de los hijos del capricho que se acaban volviendo caprichosos. Es también una forma de matar a los hijos. Y hay un porcentaje muy grande que los convierte en hijos tiranos, en hijos dictadores, maltratadores de sus padres. Y ya hay muchísimas denuncias de este problema. Traigo también aquí otra reflexión sobre los padres y los hijos. Se está produciendo, se está promoviendo una ruptura entre las generaciones, entre la generación de los padres y los abuelos, y entre la generación de los padres y los abuelos y la de los hijos. Es también un drama. Cuando las personas no tenemos raíces fuertes, estamos a merced de las modas, de las manipulaciones. Y tenemos otro daño, otra ruptura en nuestra familia humana, que también nos ha recordado mucho el Papa Francisco, el de los abuelos. Ayer fue el día de los abuelos, el de las personas mayores. Ellos representan otra realidad de este mundo salvaje, que no es el que Dios quiere, es la realidad del abandono, de la soledad, del desprecio de lo que no es útil o productivo, del desprecio de lo que tiene algún defecto o está enfermo. Es el desprecio que tiene esta sociedad hacia lo débil, hacia los desfavorecidos. Es el drama de los excluidos, los marginados. Pues bien, en este dibujo ya tenemos esbozada la misión de la familia cristiana, a la que volveremos luego. La familia cristiana está pensada en el corazón de Cristo como piedra angular, como célula viva, como testimonio anticipado del plan que Dios quiere para toda la familia humana, la fraternidad. Y una familia no se puede llamar cristiana si se desentiende de este plan de Dios. Por eso la familia rota que hemos dibujado ya nos señala tres grandes retos. El primero, el reto de la justicia, el pan compartido. Tenemos un reto las familias cristianas, que la herencia del Padre llegue a todas las familias, el reparto de la tierra, el trabajo digno para todos, para que todos puedan ganarse el pan, la vivienda para todos,
Es decir, que todas las personas tengan la seguridad necesaria para poder desarrollarse como personas. Pan, trabajo y techo, que dice el Papa Francisco. Tenemos un segundo reto ya dibujado, la cultura de la vida, la defensa de la vida humana, que es la defensa de la dignidad sagrada de la persona, desde su concepción hasta su muerte. Es la defensa de los débiles, la lucha contra aquello que asesina a la vida humana. Y un tercer reto, la cultura de la solidaridad, comunión, la defensa de la familia como auténtica escuela donde aprendemos a amar, a entregarnos a los demás y a aceptar a los demás. La defensa de una educación al servicio de las familias, de una educación en la cultura solidaria y no de una educación al servicio de los intereses del mercado o del Estado. La defensa del protagonismo de la sociedad, de su asociacionismo. Ahora vamos a ver cómo estos retos que nos plantea la fraternidad rota son también los retos que nos plantea la familia cristiana. Pasamos al segundo punto. Laicos consagrados en el matrimonio. La Iglesia tiene una reflexión sobre el sacramento del matrimonio que muy pocos fieles laicos, muy pocos fieles laicos casados conocen, desgraciadamente. Y también diría que muy pocos sacerdotes interpretan correctamente. El matrimonio no es ni mucho menos para los cristianos de segunda categoría, para los que no tienen el valor de consagrarse como cónyuges. Voy a intentar expresaros de forma muy breve y con mis palabras la riqueza de estar casados en la Iglesia. En primer lugar, el matrimonio es vocación. Nuestra vocación primera y esencial, la anterior al matrimonio, como cristianos, es el amor. Esa es nuestra vocación esencial y primera. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, llamándole a la existencia por amor. Y lo ha llamado al mismo tiempo al amor. Adquirimos nuestro primer compromiso con el amor de Dios, de fidelidad al amor de Dios, en el bautismo. Puede que nos bautizáramos de niños, sin plena conciencia, pero debemos hacerlo libre y conscientemente. En el bautismo nos incorporamos al espacio de amor, de gracia, que el Señor nos ha reservado para vivir de cara al amor, mirando su amor, experimentando su amor, para poder ser fieles a ese amor. Adquirimos entonces un compromiso como bautizados. Es el compromiso más importante de toda nuestra vida. Es el compromiso de fidelidad al amor de Dios. Lo que implica este compromiso lo expresamos muy bien en las promesas del bautismo, que no voy a repetir aquí. Esta es la vocación primera, la vocación al amor. La Iglesia nos dice que hay dos modos, dos estados específicos para vivir la fidelidad a ese amor primero, para vivir esa fidelidad a la que nos compromete el bautismo. La podemos vivir en dos estados: la virginidad y el matrimonio. No hay más. Y los dos, no solamente uno, los dos nos permiten vivir plenamente la fidelidad al amor de Dios. Debemos descubrir, escuchar
¿Cómo nos llama Dios a vivir esa vocación primera a cada uno de nosotros? Y discernir si nos llama a hacerlo en el matrimonio o nos llama a hacerlo en la virginidad. Así que el matrimonio no es una mera elección nuestra, es un discernimiento, es un descubrimiento, es una llamada que escuchamos en diálogo con nuestra propia personalidad, con nuestra historia, con las circunstancias concretas en las que estamos viviendo nuestra vida. Un diálogo con la palabra de Dios en el Evangelio, un diálogo en oración, un diálogo en escucha con el grito de los pobres en el mundo. Y desde ese diálogo descubrimos si hemos sido llamados a vivir esa fidelidad primera al amor en virginidad o en matrimonio. Y a eso cada uno le responde. Y si la respuesta es en el matrimonio voy a serte fiel. En el matrimonio voy a ser fiel a ese amor que me das. Y en el matrimonio yo te voy a manifestar el amor que te tengo. Y por eso me consagro a Él, me consagro a Él. El matrimonio cristiano es vocación. Al matrimonio nos consagramos. ¿Qué quiere decir consagrarse? Pues lo voy a explicar con algo que se entiende muy bien. Cuando se consagran los religiosos, lo expresan en 3 votos. Cuando un religioso se consagra, hace 3 votos. Pues en el matrimonio también hacemos votos, aunque no nos lo creamos. Y hacemos los 3 mismos votos que los religiosos, solo que los vivimos de otra manera. Hacemos el voto de pobreza. ¿En qué consiste en el matrimonio el voto de pobreza? Pues en compartir nuestros bienes con la otra persona. Es el voto de comunión de bienes. Todos los bienes nuestros están a disposición del amor, están a disposición de Cristo. Y eso quiere decir que los bienes no nos pueden separar jamás de Cristo. No pueden ser ídolos, porque están para poder amar más, no para estar más encerrados en nosotros mismos, no para estar en nuestra casa cómodamente, encerrados en nuestros caprichos, en nuestro descanso, en nuestro egoísmo. Compartir los bienes es ponerlos a disposición del amor. Comparto las cosas, el dinero, pero también comparto los afectos, los pensamientos, mis capacidades, mis valores. Comparto todo mi cuerpo, mi sexualidad. Entrega total y desinteresada es el matrimonio. Y cuando los bienes nos alejan del amor a la otra persona, al amor a mi mujer o mi esposo, cuando los bienes nos alejan del amor a Cristo y del amor a los pobres, pues nos alejan del matrimonio cristiano. Sí, Señor, los casados hacemos voto de pobreza. Los casados hacemos voto de obediencia. Esto debe estar ya muy claro para los casados. Si no lo están, si no lo tienen claro, que lo revisen bien. El voto de obediencia es el voto de comunión de vida. Es el voto de humildad. Con este voto aceptamos al otro como al mismo Cristo. Le aceptamos en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Enteramente le aceptamos, le acogemos. Y a través del otro, de los otros, cuando vienen los hijos, nos vamos enterando de qué quiere Dios de nosotros, de cuál es su voluntad. Porque en el matrimonio queremos vivir en obediencia al amor, a la voluntad amorosa del Padre. Y hacemos el voto de castidad. ¿Y qué es el voto de castidad en el matrimonio?
es el voto de fidelidad, es el voto de sacrificio. Sí, he dicho castidad en el matrimonio. No hay fidelidad al amor sin sacrificio, sin renuncia a mi egoísmo, a mis planes, a mis proyectos, a mi salud, a mi tiempo, a mis caprichos, a mis instintos de dominación. No hay fidelidad sin sacrificio, sin castidad. El matrimonio además es sacramento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que es sacramento? ¿Por qué la Iglesia considera que el matrimonio es sacramento? ¿Cuándo es sacramento? Pues muy sencillo. Es sacramento cuando no se casan dos, sino tres. Porque aceptamos que solo nosotros dos, el hombre y la mujer, no podemos llevar a cabo la plenitud de ese amor. A veces saboreamos, entrevemos, intuimos, experimentamos que ese amor es lo más verdadero y auténtico que tenemos. Pero al mismo tiempo también sabemos que está lleno de conflictos, de traiciones, de ofensas, de debilidades, de maltrato. Solos no podemos vivir el voto de pobreza, que me pide compartir hasta lo necesario para vivir. Solos no podemos vivir el voto de obediencia. Solos no podemos vivir el voto de castidad, de fidelidad, de renuncia. Y entonces, para que podamos ser signos, que eso significa sacramento, para que podamos ser símbolos, testigos de cómo ama Dios al mundo, de cómo ama Jesucristo a su esposa, la Iglesia, pues entonces el Señor nos regala su gracia, nos regala su amor concreto. ¿Y cómo nos lo regala? Pues nos lo regala a través del amor de mi mujer o a través del amor que recibo de mi esposo. Nos lo regala a través del amor de mis hijos. Nos lo regala a través del amor de todos mis parientes de sangre. Pero también ofreciéndonos los otros sacramentos de la Iglesia. Nos regala su gracia, su amor a través de la Eucaristía. Pues el matrimonio acude a la Eucaristía. Nos lo regala a través del perdón, ofreciéndonos el sacramento de la reconciliación a los esposos. Hay que ver cuántas cosas nos tenemos que perdonar todos los días para conservar la limpieza de nuestro amor. Y de esta manera nos convierte en instrumentos que construyen su reino de justicia, que construyen solidaridad, familia, comunión en el mundo. Así que somos sacramento solo cuando metemos a Cristo, su Iglesia, los pobres, en nuestro matrimonio. Y no lo somos cuando le expulsamos de nuestro matrimonio. Los monjes expresaban muy bien este lugar que tenía que tener Cristo en su comunidad. Lo expresaban con un gesto. Siempre que comían, tenían un plato de más en la mesa. Un plato que podía ocupar el peregrino que venía, al que se le debería de ofrecer hospedaje, posada, hospitalidad. Cristo en el matrimonio. El sacramento tiene, por lo tanto, esa triple comunión, esa triple dimensión, perdón. El sacramento es signo, símbolo y testimonio del amor de Dios. El sacramento es fuente de gracia, fuente del amor que necesitamos para amar, para lo cual
tenemos que cultivar en el matrimonio nuestra cercanía, nuestra amistad, nuestro trato cotidiano con el Señor, que está presente, que se encuentra con nosotros. Y el sacramento es instrumento al servicio del reino de Dios y su justicia. No está pensado para nosotros mismos, para ser un oasis de paz, o un refugio, o una evasión, sino como un instrumento para el único fin que tiene todo cristiano: que venga su reino, que se cumpla su plan. Pasamos ya al tercer y último punto: la misión del matrimonio y de la familia cristiana. En la Familiaris Consortio, la gran encíclica sobre la familia lo pone muy claro. La familia, que es unión íntima, indisoluble, de vida y amor de un hombre y una mujer, tiene 4 cometidos, completamente relacionados los unos con los otros, que no admiten distinción. Yo los traduzco un poco con mis palabras. Estos 4 cometidos son: 1. Ser escuela de comunión, de solidaridad, para constituirnos en una comunidad de personas. Casi nada. Al servicio de la vida, al servicio de la sociedad y al servicio de la Iglesia. Y digo que no son 4 cometidos uno detrás de otro. Los 4 están en relación, son una sola misión. Y si los separamos, los vaciamos de contenido los 4. Lo que vivamos dentro del matrimonio, lo que vivimos dentro, es lo que tenemos que aportar a la sociedad y a la Iglesia. Y lo que vivimos, lo que experimentamos como familia en la sociedad y en la Iglesia, tiene que ser para nosotros un reto, una misión dentro del matrimonio. Si nuestra vida de familia nos impide de hecho ser constructores de una sociedad más fraterna y más justa, o ser evangelizadores, es porque estamos viviendo un matrimonio que no es cristiano. Porque lo de cristiano no quiere decir que vayamos a misa juntos, o que seamos muy buenos y muy cariñosos los unos con los otros. Quiere decir otra cosa mucho más importante: que el matrimonio nos está ayudando, impulsando, tensionando para cumplir con nuestra misión en la sociedad y para cumplir con nuestra misión en la Iglesia como laicos. Voy a decir algo sobre cada uno de estos 4 cometidos. La familia, escuela de solidaridad, de comunión. El matrimonio es el núcleo de la familia. Primero, de la familia de sangre. Después, de la familia social. De toda la familia humana. Es la primera gran escuela, la más importante, donde aprendemos a ser comunidad. Es una escuela de amor. Y es fuente de amor. ¿Qué aprendemos en la familia, en su vida cotidiana? Pues en primer lugar aprendemos a compartirlo todo. Aprendemos a entregarlo todo de nosotros. Aprendemos a entregar nuestros bienes materiales, nuestros sentimientos, nuestros conocimientos, nuestros talentos. Y aprendemos, cuando estamos compartiendo, aprendemos algo fundamental, que hay que ver lo que nos cuesta darnos. Hay que ver la cantidad de reservas que tenemos y lo fácil que es apropiarnos de todo.
lo fácil que es poseerlo todo, lo fácil que es quedarnos hasta con el amor de mi mujer y de mis hijos para nosotros mismos. Aprendiendo a compartir lo bueno, nos damos cuenta que no podemos dejar de compartir lo malo. El amor lo pide todo, también nuestros errores, nuestras debilidades. En la familia no podemos ocultar esto. Es el único sitio donde no podemos engañar a nadie. Todos saben de nuestras manías, de nuestros enfados sin sentido, de nuestros egoísmos. Y hay que aprender a ser comunidad con ellos. Tenemos que aprender a pedir perdón. Por eso el segundo gran aprendizaje que hacemos es el de recibir y aceptar. El aprendizaje del agradecimiento, el aprendizaje de la humildad, el aprendizaje del reconocimiento y la aceptación del otro tal y como es, y no como nos le imaginamos. Aprendemos a perdonar y aprendemos a ser agradecidos con tantas y tantas cosas que recibimos todos los días sin merecernos. Y el tercer aprendizaje que hacemos como escuela, que es la familia, es el aprendizaje de la renuncia y el sacrificio. La virtud del sacrificio. No se puede hacer nada, absolutamente nada en común, si no estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos, a nuestros egoísmos, incluso sin ser capaces de renunciar a mis derechos. Qué poco y qué mal se entiende esto en esta sociedad. La madre que ama a su hijo en el lecho de la enfermedad no pide derecho a descansar, ni pide derecho a dormir. Deja de dormir y deja de comer y deja de descansar porque ama. El amor me pide muchas veces sacrificar mis derechos, porque me hace responsable de mis deberes. ¿Y se puede hacer esto sin el amor de Dios? La Iglesia nos dice que el matrimonio debe de estar al servicio de la vida. Esta comunidad de personas que no está hecha, sino que hay que hacer todos los días y que cuenta con la gracia, con la fuerza, con el amor de Dios para poder constituirse segundo a segundo, no vive para sí misma. El matrimonio no es una cooperativa de egoísmos, es una comunidad de amor. El amor es lo que le hace fecunda. El egoísmo es siempre estéril. Y el maravilloso fruto del amor sacramentado en el matrimonio es la vida. El Señor nos ha hecho co-creadores de su obra, nada menos. La Iglesia nos enseña, si no lo hemos aprendido ya, qué significa dar vida. Y este dar vida, dice la Iglesia, que tiene como dos grandes momentos en el matrimonio: la procreación y la educación. La procreación y la educación. Fijaros que decimos procrear, que la Iglesia dice procrear, no dice reproducirnos. Se reproducen todos los seres vivos que traen a la vida un ser de su misma especie. Pero el hombre no es ni un vegetal ni un animal. No traemos a la vida un material biológico, sino un ser humano. No solo somos un conjunto de células organizadas, somos seres humanos. Y la vida que estamos llamados a transmitir en el matrimonio es vida de Dios, es don de Dios, es creación de Dios. Por eso importa mucho
eso que llamamos las relaciones sexuales. Y no pueden ser como la de los animales. La Iglesia nos invita a no separar el amor y la reproducción. Y a no separar el amor de la responsabilidad, que es algo propio de los seres humanos. La Iglesia nos pide que seamos personas. Es lo único que nos pide, que nos comportemos y vivamos como personas. Que por lo tanto, cuando realicemos algo tan importante como es la relación sexual, la hagamos como personas. Y en ese mismo sentido, la labor de transmitir la vida no acaba con el parto. Estamos llamados a que este nuevo ser humano, del que somos co-creadores, se convierta en hijo de Dios, no en nuestro hijo, sino en hijo de Dios. Que descubra todas las maravillas que Dios ha puesto en su naturaleza y en su vida. Que descubra su originalidad, porque es único. Que descubra por qué y para qué está en este mundo. Eso es educación, eso es a lo que llamamos educación. Y los padres no podemos ser un estorbo. Los padres tenemos, no se trata solamente de llevarlos a buenos colegios y que tengan de todo. Se trata de que descubran con nuestro testimonio su vocación, el maravilloso plan que el Papá Dios tiene para ellos. El Hijo no recibe de nosotros su ser biológico, sino su ser moral, su ser Hijo de Dios. Al servicio de la sociedad. La familia se constituye así en célula básica de la sociedad, en piedra angular, en la más importante de todo el edificio social. Es escuela de solidaridad, es escuela de sociedad. Y ello implica también otras responsabilidades, de las que no queremos saber mucho. Estoy hablando de nuestra responsabilidad política. Sí, lo he dicho bien, tenemos una responsabilidad política. La Iglesia también lo dice muy claro. Ni la familia se puede desentender de la sociedad porque hace sociedad o la deshace, ni la sociedad se puede desentender de la familia. ¿Qué tenemos que aportar a la sociedad? Lo hemos dicho al principio de la charla. Este mundo necesita familia. El mundo necesita ser familia. La familia tiene una función política. Los grandes retos los habíamos señalado ya. El reto de la justicia, el pan compartido. Nos lo dice la Iglesia, no solamente nos lo clama la sociedad y el mundo, nos lo dice la Iglesia. El reto de la cultura de la vida, de la defensa integral de la vida humana. El reto de crear una cultura de la solidaridad. Y por último, la familia tiene que estar al servicio de la Iglesia. Ya lo hemos dicho también de muchas maneras. No tiene que estar al servicio de la Iglesia como monaguillos. Cuando decimos que tiene que estar al servicio de la Iglesia, tiene que estar al servicio de la Iglesia como familia, como matrimonio laico. Aquí vamos a emplear una cosa que me agrada mucho. La familia, fundamentada en el matrimonio cristiano, es iglesia, enteramente iglesia, iglesia doméstica, lo llaman los documentos, pero esencialmente iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Porque tenemos exactamente las mismas características de la Iglesia. ¿Cuáles son las características que tiene la Iglesia? Unidad, santidad, catolicidad. La Iglesia es apostólica. Las mismas características de la Iglesia. La familia es Iglesia.
con la especificidad de la que hemos hablado, pero iglesia. Pero como laicos, y aquí quiero insistir y con esto termino, lo hace de una forma específica, lo hace como laicos, lo hace como matrimonio. No es lo mismo rezar como laicos cuando tenemos una profesión y una jornada laboral, muchas veces precaria, o estamos desempleados. No es lo mismo rezar como laicos, atendiendo a nuestros hijos, teniendo que llevar adelante las tareas de casa, cuando nos hemos asociado con otras familias. No es lo mismo rezar como laicos que rezar como monjes. Tampoco es lo mismo evangelizar como esposo o esposa, como padre o como madre, como profesional o como trabajador contratado o como desempleado, que hacerlo como sacerdote o como religioso. Muchos sacerdotes quieren que nos comportemos como monaguillos, como clero de segunda categoría, como órdenes terceras, que estemos pegaditos a la parroquia o a una orden religiosa, pero con el inconveniente de que como estamos ocupados en otras cosas, pues no se nos puede pedir lo mismo que a los consagrados, que a los verdaderos consagrados. Error y gordo. La Iglesia quiere que evangelicemos como laicos. Y por eso, el ejercicio de nuestra caridad es especialmente político. Se hace desde el campo de la defensa de la vida. Se hace desde el campo de la educación en el que estamos implicados. Se hace desde el campo de nuestra profesión. Se hace desde el campo de la cultura. Se hace desde el campo de la organización política. Y si los laicos no estamos evangelizando estos campos, ¿quién lo va a estar haciendo? Los que no están en ellos. Pero esto ya sería otra charla. Somos Iglesia, pero nuestro sacerdocio, que es también sacerdocio, es laical. En medio del mundo, sin salirnos del mundo, para que el mundo cante también la gloria de Dios. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Manolo esta aportación que nos ha hecho y ahora tenemos unos minutos para poder preguntar alguna cosa o tener un pequeño diálogo sobre alguno de los temas que se han planteado o alguna duda que tengamos, alguna aclaración que necesitemos. Muy bien, pues ahora vamos a tener un pequeño descanso y a las 12 menos cuarto venimos aquí para hacer una pequeña revisión del encuentro, responder a una encuesta que nos ha pedido Chiapas sobre su titulado y el bucle magnético, ¿vale? Entonces a las 12 menos cuarto nos vemos aquí, tardaremos como mucho media hora y después ya vamos a celebrar la Eucaristía, ¿de acuerdo?